Como que los escenarios nunca han sido como lo mío. Y bueno, les confieso que esta es la primera vez que voy a predicar en mi vida. Y sí, estoy nerviosa, pero también estoy muy contenta, estoy emocionada de poder estar aquí. Creo que no hay nada más bonito como el poder hablar de Jesús y compartir sobre todas las personas que quieres y cuando es de una experiencia propia. Así que bueno, me voy a presentar quizás para los que no me conocen. Me llamo Tami, tengo 22 años. Estoy estudiando psicología, voy en mi primer año de psicología. Y a ver, está la psicóloga aquí. Bueno, tranquilos que ya nos vamos todos a terapia, ¿sí? Bueno, la carrera para mí ha sido hasta el momento como un viaje de emociones, de aprendizaje. Estoy cursando este semestre una asignatura que se llama Procesos Afectivos. Y ahí nos han estado enseñando acerca de los sentimientos, acerca de los estados afectivos y acerca de las emociones. Y me quisiera detener como en este último aspecto, que es el tema de las emociones. Y quería preguntarles a ustedes si saben qué son las emociones y cuáles son los tipos de emociones que tenemos. Así que voy a poner a prueba mi estudio de estas últimas clases. Y las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación de la persona cuando se va a enfrentar a un estímulo o a una determinada situación. Y yo creo que todos sabemos, o para todos los que vimos la película intensamente, que tenemos emociones protagonistas. Entre estas tenemos el asco, la alegría, la ira o el enfado, la tristeza y el miedo. Y hoy día me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca del miedo. Esta semana realicé una cajita de preguntas en mi Instagram y puse ¿cuál es tu miedo y cuál es la forma en que superaste este miedo o lo afrontaste? Y vi que muchos de ustedes contestaron la encuesta y me llamó también mucho la atención que la mayoría de ustedes me puso que aún no supera ese miedo. Así que les voy a leer un poco de los miedos que me escribieron y no se preocupen que no voy a decir sus nombres. El primero era el miedo a las arañas. También me escribieron muchas personas que le daba todavía miedo a la oscuridad. Algunos me dijeron que lo habían vencido, otros que aún no, que lo hacían a través de la música, las oraciones. Hubo un chico que me puso que cuando niño se encerró en un lugar con la luz apagada hasta que superara su miedo. Otro fue el miedo a no cumplir los sueños, el miedo a tomar decisiones. La persona que me escribió esto me puso que afrontaba este miedo simplemente tomando decisiones. También estaba el miedo a los ratones. Yo creo que aquí todos sabemos a qué nos referimos. ¿Quién será? Después estaba el miedo a cometer un error irreversible y el miedo al abandono, entre otros miedos que también se escribieron. En lo personal, yo no me considero una persona quizás que tenga tantos miedos o que carga cierto con tantas cosas que la asustan, pero sí hay un miedo en particular que llevo desde que soy niña, que es el miedo a las ballenas. Yo sé que ustedes deben pensar ¿cómo a alguien le puede dar miedo a las ballenas? Porque igual es como algo raro. Pero, bueno, la verdad a mí me cuesta ver como fotos de ballenas, me cuesta ver los documentales como del mar que aparecen las ballenas. Sí que hay personas que como que esto les relaja y suben como historias en el Instagram de las ballenas bajo el agua y a mí me parece, o sea, me da como la sensación todo lo contrario, me pongo nerviosa, me los pelos de punta, es como que este miedo no me gusta. Bueno, es un miedo el cual nunca me he tratado ni me he decidido tratar porque siento que quizás no es tan necesario, no es como que me voy a pillar una ballena en la calle, como algo que tampoco es necesario. Pero sí he estado como preguntándome o me cuestiono quizás cuál es el origen de este miedo. Y yo tengo una teoría que la conversaba también con
con mis amigos, que es el hecho de que cuando niña me contaron la historia de Jonás. Yo creo que como que me impactó mucho, me chocó mucho el hecho de que este gran pez se tragara a Jonás. Y para mí esa imagen como de gran pez era como una ballena, totalmente. Y bueno, les voy a contar una historia de cuando yo tenía 4 años. En la casa de mi tía, ella tenía en su baño una ballena de hule. Este típico juguete que le ponían a los bebés para bañarlos, y yo la tenía como en la orilla superior de su ventana. Entonces, cada vez que alguien entraba al baño, lo primero que veía era a esa ballena. Y a mí me pasaba que cuando yo iba a su casa, de repente me daban ganas de ir al baño, y yo me aguantaba, porque ir al baño significaba como sentarme y la ballena me iba a estar mirando. Entonces, a mí eso involucraba como un momento de mucha valentía, el cual no tenía, así que siempre evitaba ir al baño en su casa. Bueno, en la Biblia también se relatan historias donde hubieron personajes que sintieron miedo. Una de ellas se encuentra en Mateo 14:22, si me acompañan en la lectura. Sí. En esta historia Jesús les pide a los discípulos que se suban a la barca y cierto que estén por el mar Galilea mientras él estaba haciendo otras cosas. Mientras los discípulos estaban navegando la barca, se desata una gran tormenta, el viento empieza a ser más fuerte, el oleaje empieza a subir y dice la Biblia que los discípulos sintieron miedo. El versículo 25 dice: y a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Bueno, esta historia para mí es increíble. Llevo como semanas, de verdad que semanas leyendo esta historia y como teniendo pensamientos, ideas, algunas conclusiones y teorías de esta historia. Y hoy día me gustaría compartir algunas de mis conclusiones con ustedes. En mi mente yo lo escribí como guía práctica de 5 pasos para caminar sobre el agua. Así que si quieren saberlos o quieren anotarlos, ahora va el primero. El primero se llama identificar cuál es nuestra barca. ¿Qué es esta barca? ¿Qué sería? Bueno, la barca sería todo aquello como que nos protege, pero al mismo tiempo nos aleja de la verdadera misión. Esta barca es como eso que nos mantiene siempre como tan cómodos que no queremos salir de la barca, aun cuando Jesús está en las aguas diciéndonos que vayamos hacia Él. Si quizás hoy no identificas cuál es tu barca, te invito a pensar en cuáles son estos temores que a veces tenemos y quizás esto puede ser lo que está haciendo tu barca hoy en día. Ahora, si nos vamos a lo práctico, en lo más cotidiano, ¿qué sería este salir de la barca? Quizás para algunos el salir de la barca es cerrar una etapa, terminar una relación, puede ser el dejar un trabajo, quizás el poner en marcha un sueño que hace mucho tiempo que estamos esperando hacer, pero por miedo no lo hacemos. El dejar la barca puede ser, no sé, dejar el orgullo para pedir perdón, o ese es simplemente el avanzar con miedo. El segundo paso es elegir si quieres permanecer dentro o fuera. Bueno, para esto tenemos que saber que para caminar sobre el agua tenemos que bajar de la barca. Si queremos ver el milagro hoy en nuestras vidas, tenemos que poner un pie en el mar. Entonces,
¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Dentro o fuera de la barca? Imaginemos que tenemos dos opciones. Yo pienso que Pedro igual tenía dos opciones. Primero está este escenario, ¿cierto?, de la barca, una barca bonita, una barca firme, una barca cómoda. Están tus amigos en la barca, tus amigos son secos en el mar, la pasas bien. Y está este otro escenario, que es el de la tormenta gigante, ¿no? Donde hay viento, donde la marea es alta, donde está esta probabilidad, ¿cierto?, de que te hundas en el mar, de que te aparezca una ballena, de que tienes miedo y de que más encima tienes que caminar sobre el agua. Entonces, da miedo. Esta opción yo creo que a mí de verdad me daría miedo. Pero en esta opción también está Jesús. Jesús está en el agua y te está llamando a vivir la mejor experiencia de tu vida. ¿Qué vas a elegir hoy? Si hoy decides permanecer dentro de la barca, yo no creo que tu vida cambie mucho. No creo que quizás pases por tantos altos, por tantos bajos en tu vida. Quizás vivas como en esta pseudoestabilidad, te sientas cómodo, pero aún en medio de esa comodidad vas a anhelar algo más, porque no te vas a sentir pleno. Un ejemplo de esto es el joven rico. El joven rico lo tenía todo. El joven rico no tenía una barca, el joven rico tenía un yate gigante, con todo lo que ustedes se pueden imaginar. La Biblia nos dice que el joven rico, aún teniéndolo todo, tuvo esta necesidad de buscar a Jesús. Y cuando tuvo este encuentro con Él se va triste y se va afligido. ¿Por qué? Porque no fue capaz de renunciar a sus bienes para seguir a Cristo. Él no fue capaz de dejar esta barca para seguir a Jesús. Muchas veces, tenemos que saber que el decidir salir de la barca involucra esta renuncia. ¿Renuncia que quizás ustedes se pueden preguntar? ¿Es una renuncia a nuestra zona de confort? ¿Una renuncia quizás a las cosas que creíamos o a la forma en que vemos las cosas? Pero déjenme decirles que quizás pensamos que la renuncia se asocia a pérdida, pero en una vida con Jesús la renuncia nunca va a ser pérdida, la renuncia va a ser ganancia. Esta ganancia a una eternidad con Él, una ganancia a una relación con Él, una ganancia a una experiencia sublime junto a Jesús. Yo pensaba que sí, los discípulos dentro de la barca pudieron ver el milagro, pero solo Pedro pudo vivir el milagro. Y esta ganancia es esto, el aventurarnos a una experiencia única con Jesús. ¿Vamos bien? El tercer paso se llama comprender que se puede tener miedo mientras caminas sobre el agua. He estado aprendiendo estas últimas semanas que las emociones no son ni buenas ni malas. En este caso, el miedo no sería ni bueno ni malo, es más bien neutro, y lo que va a definir cómo es el miedo va a ser la forma en que nosotros lo afrontamos. El miedo puede paralizarte, así como el miedo también puede ayudarte a actuar. Los discípulos en la barca tuvieron miedo. Cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua, empezaron a sentir miedo, volvieron a ideas del pasado, pensaban que Jesús era un fantasma. Y el miedo muchas veces nos produce esto, como esta distorsión y confusión quizás de cosas que ya conocíamos, pero ahora nos producen miedo. Lo que me llama la atención es que Jesús no reprende a Pedro por su miedo, sino lo reprende porque dudó y le faltó fe, porque en un momento Cristo quedó oculto de su vista y su fe lo abandonó. Yo creo que es completamente válido tener miedo. Mi papá me dijo una vez que es válido tener miedo, pero no es válido vivir con miedo. Y el único al que podemos recurrir, ¿cierto?, para vencer quizás este miedo es Jesús. Así que hoy les dejo esta pregunta, ¿cómo vamos a afrontar el miedo? ¿Vamos a quedar paralizados o vamos a actuar? El cuarto paso es
Para avanzar en el agua necesitas fe. Hebreos 11:1 nos da una definición de fe que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Familia, nosotros no tenemos una fe anclada en la nada. Nuestro salto y nuestro paso de fe no es un acto a ciegas como muchas veces pensamos. Nuestra fe debe ser un acto cierto de convicción, un acto de certeza. Hoy día me gustaría compartir también con ustedes una historia de cuando tenía 7 años, más o menos. Es una historia que a mí me llena mucho el corazón. Creo que es el primer momento en que tuve como un encuentro con Jesús, y es una historia donde sí hay miedo, pero también hay fe. Bueno, todo partió un día en que estaba sola en casa. Ese día mis papás iban a llegar tarde y no sé por qué mi hermana no estaba, así que estaba así sola. Empezó, me acuerdo, a anochecer, el día se volvía más oscuro y bueno, cuando uno es niño igual la oscuridad es algo que te asusta. Y yo tenía como tácticas de cuando tenía miedo y el día se ponía oscuro. Yo creo que quizás ustedes también lo usaron. Era como prender todas las luces de la casa, subía al segundo piso, prendía la tele, le ponía el volumen al máximo, ponía música, ponía Hannah Montana, todas esas cosas que a mí me hacían como feliz, divertirme. Y en el primer piso prendía la radio. Prendía la radio y me ponía a escuchar música tras otra. Pero ese día fue como un miedo distinto. Ese día tenía más miedo de lo normal. Y me acuerdo que en medio de ese miedo y en esa como desesperación de sentirme sola, oré a Dios. Y le dije: Jesús, hoy tengo miedo, mis papás no llegan, no puedo llamarlos. Por favor, haz que ellos lleguen en la canción número 7. Así de específica. Así que eso hice. Me senté frente a la radio, puse una radio, le subí el volumen y empecé. Pasaba la canción número 1. Después la canción número 2. O sea, las canciones eran largas. Y yo esperaba. La canción número 3. Yo no sabía qué iba a pasar, seguía orando. Canción número 4, ya estaba un poquito más nerviosa. Canción número 5, número 6, mis papás aún no llegaban. Y empieza la canción número 7. Y yo dije: ya, ¿va a pasar o no va a pasar? Cuando está a punto de terminar la canción, siento como se abre el portón y mis papás tocan la bocina. Ese momento para mí fue como hermoso. Me sentí así como la favorita de Jesús. Dije: no, ahora yo le pido algo y Jesús me contesta. Mi fe estaba así por el cielo. Y me acuerdo que mis papás entraron a la casa, yo los abracé y dije: papá, Jesús contesta mi oración. Y les conté la historia que había sido la canción número 7. Y como que eso me quedó gustando, como que empecé a jugar un poco con la fe y yo decía: no, pido algo y ahora se me cumple. Y fue así, como que me pasó durante un tiempo. Yo decía: no, me voy a sacar, Jesús, ayúdame a sacarme una buena nota. Me sacaba una buena nota. Jesús, me acuerdo que, para los que me conocen, yo soy un cero a la izquierda en el deporte. Y ese año, justo en este colegio, había un taller de cheerleader. Y yo quería mucho entrar y solo iban a elegir 2 de mi curso porque estábamos, creo que en quinto, y era como de sexto en adelante. Y yo me postulé, di mi prueba. Y después, el día en que iban a aparecer los nombres, yo iba tan confiada en que yo iba a aparecer en esa lista, tenía tanta fe, fui y mi nombre estaba ahí. Yo dije: no, ahora con Dios yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, Él conmigo. Bueno, hoy día igual me pregunto qué hubiera pasado si mis papás no hubieran llegado a la canción número 7. ¿Será que la fe está sujeta a un acto que debe ocurrir? ¿Dios siempre debe dar una señal? ¿Qué pasa cuando quizás le pedimos algo a Jesús y no lo cumple como nosotros queremos?
¿Será que nuestra fe se debilita? ¿Será que nuestra fe queda igual? Muchas veces quizás nos preguntamos y nos cuestionamos el por qué murió mi ser querido, el por qué Dios no me dio el trabajo que yo tanto le pedí, por qué tengo este diagnóstico, por qué mi amiga está enferma. Y yo creo que en el escenario de la fe es algo que nosotros no podemos como limitar a nuestra propia perspectiva. Que el escenario de la fe es algo que no podemos sujetar a que Jesús realice una acción. La fe no es esta como convicción en la señal o esta convicción en lo que va a ocurrir, sino es plenamente una fe en Jesús. El paso número 5 es el ir donde está Jesús. Yo creo que este paso es el más importante de todos. Quizá invalide un poco lo que dije antes, porque hoy día les digo que ya no importa si estás dentro de la barca o estás fuera de la barca, lo importante va a ser ir donde está Jesús. Ya sea en una tempestad grande, con un mar abierto y con el viento fuerte, o en medio de un mar calmado y un día de sol. En lo personal, yo viví también mi propia barca. Estuve quizás años dentro de una, como fingiendo esta como pseudo comodidad. Me hacía creer que quizás estaba bien porque sentía que era algo que me iba a dar seguridad en el futuro. Y una de mis barcas fue el tema de dejar mi carrera y aceptar que era algo que no quería. Yo sé que quizás muchos de ustedes tienen o han tenido barcas mucho más fuertes y dolorosas, pero en especial esta barca para mí marcó como un antes y un después de mi vida. Fue así porque sentía mucho miedo, había cosas que me asustaban, tenía miedo porque tenía expectativas, tenía miedo porque me daba miedo lo que las personas dijeran de mí, quizás que no soy tan valiente o que no me podía una carrera así. También me sentía un poco sola. Tenía miedo de qué iba a pasar siendo en el futuro, si iba a ser capaz de elegir otra carrera, si iba a ser capaz de contar lo que me estaba pasando. Y había algo que sí me asustaba como en particular, que era el hecho de notar a una persona como llena de tristeza, porque era algo que me estaba pasando, que mis pensamientos solo se volcaban en cosas negativas, y algo que no me gustaba. Este periodo de decisión a mí me afectó mucho. Había días en que yo decía, ya, hoy me bajo de la barca, hoy lo hago, hoy le cuento a mis papás, le cuento a mis amigos de carrera que me voy a salir, le digo a mi mejor amiga que no quiero estudiar esto. Como había también otros días en los que yo decía, no me voy a mover de aquí. Me estoy aquí cómoda, estoy aferrada y sentía que nada ni nadie me podía sacar de esa barca. Yo creo que muchas veces damos todo por una barca y nos pasamos la vida como asegurándola y cuidándola y limpiándola, invertimos tiempo, energía, nos ponemos cómodos mientras Jesús está en el agua llamándonos y diciéndonos, hijos míos, vengas. Yo creo que Jesús hoy nos mira y nos dice así, Gus, ven, baja de esa barca. Jesús nos mira y dice, no sé, Javi, te estoy esperando. Jesús te dice, Mimi, quizás ya bajó, quizás
Pero vamos con una más. Perdón. La idea era que ustedes lloraran, ¿no? Que Jesús nos dice, Rocío, ven a mí, te estoy cuidando. Jesús te dice, Kisi, te amo tanto. ¿Qué vamos a hacer cuando el miedo venga, no? Cuando estemos a punto de bajar de esa barca y el miedo se presente. ¿Vamos a actuar o vamos a dejar que el miedo nos paralice? Recordemos que este único lugar seguro es donde está Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan miedo. Se les dijo, anímense, alégrense, ríanse porque yo estoy aquí. Es como cuando éramos niños y nos daba cierto miedo de la oscuridad y nos pasábamos de nuestra cama a la cama de los papás y era como que el miedo se iba en cosa de segundos. Jesús hace eso. Jesús pasa el miedo, del miedo a la alegría, del miedo al entusiasmo, del miedo al gozo en cosa de segundos. Solamente porque Él está aquí, porque nosotros decidimos confiar y creer en Él. ¿Pedro dudó? Sí. ¿A Pedro le faltó fe? Probablemente sí, igual que a todos nosotros. Pero Pedro tuvo la suficiente fe para creer que podría caminar en las aguas junto a Jesús. Yo dudo que Jesús haya hecho todo este plan y nos haya creado para mantenernos dentro de esta barca. No creo que este haya sido su plan, yo creo que Él desea mucho más y creo que en el corazón de todos nosotros anhelamos el poder bajar y ir a las aguas con Él. Creo que todos queremos salir como esta falsa comodidad que sí que cuesta. Entonces, familia, ¿cuánto más vamos a esperar? Si hoy queremos caminar sobre el agua, tenemos que bajar de la barca. Si hoy queremos ver como un milagro en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos aquellos que amamos, tenemos que poner un pie en el mar. He vagado tanto tiempo sin parar, como un mundo incierto, angustiada y derrotada por estar en el mar abierto. Me he cansado de llevar aquel timón sin ninguna dirección. Esto es de norte a sur y qué más da, no importa ya. Con mis fuerzas he intentado navegar a puerto seguro, más creyendo que me acerco a aquel lugar, pierdo más el rumbo y a punto ya de naufragar y sin ganas de remar, alzo mi mirada al cielo sin hablar y me veo andar. Ya yo en medio de la tempestad veo al Padre caminar, con sus brazos extendidos Él está, ven que te voy a ayudar. Oh, aferrada a este barco estoy, Señor, temerosa estoy, mas tomada de tu mano, con paso firme voy.
por una tempestad, déjenme decirles que el mejor salvavidas va a ser Jesús. Que tomados de su mano, nada es imposible. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú nos amas, porque hoy estás aquí con nosotros, porque aún en medio de la tormenta, aún en medio de nuestros miedos, tú viniste aquí a cargar con todo eso. Cuídanos, bendícenos, por favor, vacíanos y llénanos de tu amor.